Hola maestras y maestros, mi nombre es Angélica Jiménez y esto es Matemáticas para Todos y les doy la más cordial bienvenida a El Reto Es. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales, la maestra Diana y el maestro Efren. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola chicos, ¿qué tal? Es un gusto estar de nuevo en una emisión más de El Reto Es, cuyo propósito es movilizar su creatividad e ingenio a través de la resolución de retos matemáticos. ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, Angie? Bueno, el día de hoy vamos a abordar el tema proporción directa. Y el reto es... Si en un viaje de 100 kilómetros, un coche recorre los primeros 25 kilómetros a 80 kilómetros por hora y los últimos 75 kilómetros a 100 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo tarda en realizar el recorrido completo? ¿A qué velocidad promedio hizo el viaje? Vamos de una vez al reto. Hoy traemos una nueva propuesta para trabajar con la proporción directa. Ustedes la pueden utilizar en el salón de clases con sus estudiantes o ustedes estudiantes con sus compañeros. Vamos al reto. Bien, ustedes saben que los conceptos matemáticos tienen distintas representaciones. Tanto pueden ser verbal, por medio de una tabla, gráficas o algebraicas. En este momento traemos una propuesta donde se conjuntan todas las representaciones correspondientes a la proporción directa. Vamos a leer el reto. Para preparar 3 litros de limonada se requieren 6 limones. ¿Cuántos limones serán necesarios para preparar 10 litros de esta bebida? Lo primero que tenemos que hacer es obtener la información que existe. Tenemos 3 litros de limonada y se requieren 6 limones. La pregunta es, ¿cuántos limones serán necesarios para 10 litros? Bueno, lo primero que podemos hacer es un dibujo. Tenemos aquí los 3 litros y sabemos que para esto se requieren 6 limones. Aquí ya estamos obteniendo cierta información. Entonces, una de las recomendaciones es primero esquematizar la información que tenemos de manera verbal. Vamos a la tabla. Si tenemos que para 3 litros se requieren 6 limones, entonces para 6 litros se van a requerir 12 limones, que como 6 es el doble de 3, así de esta manera, 12 es el doble de 6. Ahora, ¿qué pasa para 2 litros? 2 litros es la tercera parte de 6 litros. Entonces, el número de limones que necesitamos aquí, que es 4, es la tercera parte de 12. Ahora, 1 litro es la mitad de 2, por lo tanto, aquí el 2 es la mitad de 4. Aquí ya obtuvimos un valor unitario y podemos llenar los demás espacios. Si se dan cuenta y volvemos al esquema que habíamos hecho al inicio, podemos darnos cuenta que para 1 litro se necesitan 2 limones, tal cual corresponde como la representación que tenemos en la tabla. Vamos a llenar los demás espacios. Entonces, para 4 litros necesitamos 8 limones. Para 5, 10. Y así sucesivamente, 7, 8, 9 y 10 litros, que vamos a requerir 14, 16, 18 y 20 litros. Bueno, pues ya trabajamos con la representación verbal y la representación por medio de una tabla. Ahora, la representación por medio de una tabla la vamos a ocupar como parejas ordenadas y así poder trazar una gráfica. La primera pareja ordenada, en este caso, corresponde a los litros, entonces tenemos que para 1 litro vamos a necesitar 2 limones. Y para 2 litros, 4 limones. Para 3 litros, 6 limones. Para 4, 8. Para 5, 10. Y de esta manera podemos hacer una gráfica. Bien, vamos a trazarla de nuevo. Es una recta que parte desde el origen. Qué bien, es otra de las características de la proporción directa. Su gráfica es una recta que atraviesa el origen. Y bueno, ahora vamos con la representación algebraica. Esta representación algebraica está relacionada también con la representación tabular. La representación algebraica está caracterizada por esta expresión: y es igual a kx. Se dice que dos variables están en proporción directa si exista una constante k diferente de 0 que
cumple esta expresión, y es igual a kx. Entonces, tenemos que encontrar esta k. Hay dos maneras, al menos hay dos maneras de encontrarla. Observemos. Tenemos que, esta expresión nos dice que al número x o la variable x la está multiplicando un número k para obtener y. Nuestra x en este caso son los litros, que tendríamos que multiplicarla por alguna constante para que nos dé el número de limones. Entonces, pues la constante que aquí multiplica los litros por limones es el número 2. Entonces nuestra k es igual a 2. Otra manera de pensarlo es que podemos hacer los cocientes de limones entre litros. O sea, podemos tomar 8 limones entre 4 litros y nos da 2 también. Y podemos tomar 14 limones entre 7 litros y nos da también 2. Con esto comprobamos que nuestra constante de proporción k es igual a 2. Entonces, en este caso, los limones es igual a 2 veces los litros. Con esta expresión podemos obtener pues ya los limones que requerimos para cualquier número de litros. Podemos calcular, por ejemplo, para 10 litros, 2 por 10, 20 limones. Para 20 litros, 2 por 20, 40 limones. Para 30 litros por 2 vamos a requerir 60 limones. La constante K es muy importante. ¿Por qué? Porque la constante K corresponde a la pendiente o razón de cambio de nuestra representación gráfica. Aquí podemos tener que en delta X o el cambio X y aquí delta Y. El cambio de unidades en X es 1, el cambio de unidades en Y es 2. Y recordemos que la pendiente o razón de cambio está definida como el cociente del cambio en Y con el cambio en X. El cambio en Y es 2, el cambio en X es 1. 2 entre 1 es 2, que es igual a K. Entonces con esto podemos articular y enlazar las distintas representaciones de la proporción directa y cómo estas están conectadas. La expresión algebraica tenemos que aquí K es igual a 2, que corresponde a la pendiente o razón de cambio de nuestra recta y que es la misma constante de proporcionalidad en nuestra representación tabular. Bueno, hasta aquí este reto y seguimos con más. Bien, vamos a seguir abordando la proporcionalidad directa. Vamos con el reto de hoy. Tenemos que si en un viaje de 100 kilómetros un coche recorre los primeros 25 kilómetros a una velocidad de 80 kilómetros por hora y los últimos 75 kilómetros a 100 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo tarda en realizar el recorrido completo? ¿A qué velocidad promedio hizo el viaje este auto? Bien, vamos primero a obtener información. Tenemos que es un viaje de 100 kilómetros, pero los primeros 25 los recorre a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Los últimos 75 a 100 kilómetros. Bien, trabajemos con los primeros 25 kilómetros que están recorridos a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Aquí ya tenemos unas tablas, que es la representación tabular que habíamos trabajado en el reto 1, en el reto previo, y de entonces vamos a calcular de acuerdo a la distancia el tiempo que tardó en recorrerla. Si tiene una velocidad de 80 kilómetros por hora, entonces quiere decir que esos 80 kilómetros los va a recorrer en una hora. 40 kilómetros, que es la mitad de 80, pues lo debe de recorrer aún en la mitad del tiempo, que sería media hora. Ahora vamos con 20. 20 es la mitad de 40. Entonces, el tiempo en recorrer debe ser la mitad de media hora. La mitad de media hora es un cuarto de hora. Y así seguimos con 10. En este caso sería un octavo de hora. Y para 5 kilómetros tendríamos que tener un 16avo de hora. Ahora, para 25 kilómetros, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos unir el tiempo o sumar el tiempo que tardó en recorrer 5 kilómetros y luego 20 kilómetros, que sería la suma de un 16avo de hora más un cuarto de hora. Pero un cuarto de hora son 4 16avos de hora. Entonces, para 25 kilómetros, ese
Es el resultado de la suma de 1/16 más 4/16, que son 5/16 de hora. Entonces, los primeros 25 kilómetros le llevó al auto 5/16 de hora. Bien, ahora continuamos con los siguientes 75 kilómetros por hora que los recorrió a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Entonces tenemos que si lleva esta velocidad 75 kilómetros, perdón, si lleva la velocidad de 100 kilómetros por hora, 100 kilómetros los va a recorrer en una hora. La mitad, 50 kilómetros, recorrería en la mitad del tiempo, que es media hora. Y vamos a aplicar la misma estrategia que usamos en la tabla 1. Entonces, aquí sería un cuarto de hora, aquí sería un octavo de hora y acá un 16avo de hora. Pero bien, para 75 kilómetros lo que necesitamos es sumar el tiempo para 25 y 50 kilómetros, que es un cuarto más un medio. Un cuarto más un medio son 3/4 de hora. Y bien, a partir de aquí podemos responder la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en realizar el recorrido completo? Los primeros 25 le llevó 5/16 de hora. Y la segunda parte, que fueron los segundos 75 kilómetros, le llevó 3/4 de hora. Entonces, el tiempo completo debe de ser 5/16 de hora más 3/4 de hora. Pero 3/4 de hora en fracciones equivalentes corresponde a 12/16. Entonces, esto es igual a 17/16 de hora, que es lo mismo que una hora con un 16avo. Ese es el tiempo que le tomó hacer el recorrido completo. Bueno, aquí tenemos una tabla que también ya anticipadamente la había trazado y nos va a servir para seguir profundizando en lo que son las distintas representaciones de la proporcionalidad directa. Bueno, vamos a hacer el recorrido del automóvil tomando la distancia y el tiempo. Tenemos que los primeros 25 corresponden hasta aquí, ¿sí? A la primera velocidad que llevaba, que era 80 kilómetros por hora, y vamos aquí a llenar esta tabla. Entonces tenemos un 16avo, un octavo, un cuarto, 5/16. Bueno, con el tiempo que tenemos aquí, solamente tenemos que ir agregándole 5/16. Bien, ahora vamos a llenar la siguiente tabla que ya teníamos ahí escrita con la información que tenemos de las dos tablas anteriores. La primera parte corresponde a la primera velocidad y a los primeros 25 kilómetros. Bien, entonces tenemos que para los 5 kilómetros del recorrido del auto utilizó un 16avo de hora. Para cuando iba en el kilómetro 10, llevaba un octavo de hora. Para el kilómetro 20, un cuarto de hora. Para el kilómetro 25, como lo habíamos calculado, 5/16 de hora. Y bien, tenemos ahí el kilómetro 31.25. ¿Por qué tenemos el kilómetro 31.25? Porque es la suma de 25 más 6.25. Y de igual forma tenemos que hacer la suma de este tiempo con este. Entonces tenemos 5/16 más un 16avo. Vamos a tener aquí 6/16 de hora. De igual forma, para calcular el tiempo que se llevó llegar al kilómetro 37.5, a este
le vamos a 25, es la suma de 25 kilómetros más 12.5 y entonces tenemos que sumar los tiempos. 1/8 de hora más 5/16. Pero 1/8 son 2/16 más 5 son 7/16. De igual forma hacemos con 50 kilómetros, que es la suma de 25 kilómetros y 25 kilómetros. Sumamos los tiempos, 1/4 de hora más 5/16. 1/4 de hora son 4/16 más 5, 9/16. De igual forma con 75. 3/4, 75 es la suma de 25 kilómetros más 50 kilómetros, entonces es la suma de 5/16 más 1/2. Pero 1/2 son 8/16. 8 más 5, 13/16. Para 100 kilómetros es la suma de 25 kilómetros más 75 kilómetros. Entonces tenemos 25 kilómetros más 75 kilómetros. Y el tiempo hay que sumarlo. 5/16 más 3/4 de hora. Entonces 3/4 de hora tenemos 12/16 más 5/16 nos dan 17/16, como lo teníamos aquí y lo habíamos calculado. Esta tabla nos va a servir para seguir profundizando en las representaciones de la proporcionalidad directa. ¿Cuáles representaciones tenemos? La gráfica, la tabular, la algebraica y la verbal. Aquí tenemos la verbal, tenemos la tabular y vamos a profundizar en la gráfica y en la algebraica. Ya trabajamos con la representación verbal, donde obtuvimos cierta información. Y con esta información pudimos llenar esta tabla, que corresponde a la tercera tabla que teníamos en la pizarra. Ahora, quiero que observemos la representación gráfica. Lo que está de color rojo corresponde a la velocidad de 80 kilómetros por hora, que en un tiempo de 5/16 de hora recorrieron 25 kilómetros. Y aquí lo tenemos representado en esta gráfica. Aquí esta parte que está de rojo tiene una primer pendiente de 80 kilómetros. Esa es su razón de cambio. Luego aquí la parte que está de azul corresponde a la velocidad de 100 kilómetros por hora, que recorrieron, que fueron los segundos 75 kilómetros. Y esa parte está representada aquí con la línea azul y su pendiente, le voy a poner M2, es de 75 kilómetros. Y bueno, el problema nos decía algo más. Nos pedía saber qué velocidad promedio hizo el viaje. Bien, entonces en total se recorrieron 100 kilómetros, lo cual le llevó un tiempo de 17/16 de hora. La velocidad promedio se calcula haciendo la razón entre distancia y tiempo, que esto nos da un resultado de 1600 kilómetros entre 17 horas. O más bien, 1600 entre 17 kilómetros por hora. Que eso es aproximadamente 94.11 kilómetros por hora. Y esto está representado en la línea punteada aquí. Entonces M3 tiene una pendiente aproximada de 94.11. Ustedes pueden apreciar que la pendiente M3, que corresponde a la línea punteada negra, tiene una menor pendiente que... me acabo de dar cuenta que aquí tenemos un error. M2 tiene una pendiente de 100, porque es la segunda velocidad que tomó. Eso sí fue cierto, recorrieron 75 kilómetros. Bien, entonces M3 tiene una pendiente menor
que 100. Por eso tiene una menor inclinación. Pero tiene una mayor inclinación que 80 kilómetros por hora. Si nosotros ahora trabajamos con la representación algebraica, tenemos que la primera parte sería y es igual a, le voy a poner y1. Y1 es igual a 80 por x1, que esa es la razón de cambio o velocidad que llevaba en su primer momento el automóvil. Y2 le voy a poner a la segunda velocidad, que era 100. Y la velocidad promedio le voy a poner Y3, que es aproximadamente 94.11 x3. De esta manera estamos conjuntando las 4 representaciones del mismo concepto: la verbal, la tabular, la algebraica y la gráfica. Y estamos conectando los distintos significados que tienen todos estos en la proporcionalidad directa. Pues hasta aquí con el reto número 2. Estamos en Matemáticas en tu Vida y tenemos a una invitada muy especial el día de hoy, Diana, quien es la coordinadora general del proyecto Matemáticas para Todos. Bienvenida, Diana. Muchas gracias, Angie. Es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Pues tenemos muchas preguntas para ti y algunas dudas que esperemos poder responder el día de hoy. Claro, adelante. ¿Estás lista? Perfecto, comenzamos. Bien, nuestra primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el objetivo del proyecto de Matemáticas para Todos? Bien, el objetivo del proyecto Matemáticas para Todos es elevar la calidad de la enseñanza de las matemáticas, en este caso en secundaria, a través de la capacitación y colaboración de los docentes, implementando nuevos enfoques de enseñanza en un entorno de aprendizaje que incluya la participación activa de la comunidad educativa del estado de Veracruz. Muy bien, muy interesante. Y bien, a ver, cuéntanos, ¿cuándo es que se lanza este proyecto? Bueno, realmente este proyecto es nuevo, pero ha trascendido. Fue lanzado el pasado 17 de septiembre del 2019 por nuestras autoridades educativas estatales. Muy bien, y bueno, a ver, cuéntanos por favor, ¿qué buscan lograr con este proyecto de manera específica? Bien, tenemos 3 puntos muy importantes. El primero es promover e incentivar la formación, capacitación y actualización docente. El segundo es implementar estrategias, técnicas y métodos innovadores de enseñanza-aprendizaje, así como también diseñar y elaborar instrumentos, talleres, material didáctico, entre otros más, que favorezcan la enseñanza y el aprendizaje específicamente de las matemáticas. Muy bien, Diana, pues qué interesante proyecto. ¿Hacia dónde va Matemáticas para Todos? Bueno, como lo ha anunciado nuestro secretario de Educación, durante este ciclo escolar hemos comenzado con secundaria, pero tenemos proyectado avanzar hacia otros niveles educativos. Entonces estaremos al pendiente, en espera y preparándonos sobre todo de cómo se va a seguir trabajando. Muy bien, pues felicidades. Por lo que he escuchado ha tenido muy buenos resultados. Felicidades a todos quienes integran este proyecto. Y bueno, a ver, por favor, invita a los jóvenes, invita a los maestros y a la comunidad en general a que participen en este proyecto. Pues claro que sí, Matemáticas para Todos, como te comentaba, realmente es un proyecto nuevo, pero tenemos una actividad en puerta en donde sería muy bueno que todos los docentes pudieran participar. En el link que aparece abajo podrán ingresar próximamente, registrarse y responder un test en relación con las matemáticas del 20 de abril al 1 de mayo. Y bueno, los seleccionados, en este caso las figuras educativas que cumplan ciertos requisitos, van a poder fungir como, en este caso, ser pioneros como capacitadores del proyecto estatal Matemáticas para Todos. Entonces están todos invitados a participar. Muy bien, Diana, pues la verdad es que suena bastante ambicioso y bastante prometedor este proyecto. Muchas gracias por participar y por estar aquí nuevamente con nosotros. Y bueno, esto fue Matemáticas en tu Vida y nosotros continuamos. La Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección General de Educación Secundaria, convocan a las figuras educativas de nivel secundaria y Centros Regionales de Actualización Magisterial, CRAMS,
a participar en el proyecto Matemáticas para Todos, en calidad de capacitadores. Regístrate del 20 de abril al 2 de mayo en el micrositio que aparece en pantalla. http://mpt.cef.gov.mx. Y tú quieres practicar un poco más la relación entre variables de proporción directa, te invito a que resuelvas el siguiente reto en casa. Para hacer una jarra de bebida de frutas con una receta especial, se mezclan 4 vasos de jugo de naranja, 2 vasos de jugo de uva y un vaso de jugo de mango. Según la receta, ¿cuántos vasos de jugo de naranja se necesitan para preparar 350 vasos de bebida de frutas? Y si ya tienes tus respuestas, no olvides mandarlas al correo que aparece en pantalla. Bien, esto ha sido todo por hoy. Maestra Diana, maestro Efrén, Gracias, muchas Angie. gracias por acompañarnos a una emisión más de El Reto Es. Y bueno, esto ha sido todo por hoy y nosotros nos vemos próximamente en un reto más.